Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En un día en el cual revivió el debate en el Congreso alrededor del proyecto que presentó el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, para bajar el impuesto a las ganancias, ¿no? Es la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en un proyecto de ley para alrededor de 800.000 trabajadores en relación de dependencia de los principales gremios que actualmente pagan impuesto a las ganancias, ¿no? Aquel que a valor de hoy esté percibiendo 1,5 millones de sueldo de bolsillo, de salario de bolsillo, con este proyecto de ley quedaría exento del pago del impuesto a las ganancias. Cosa que el propio gobierno ha instrumentado a partir del mes que viene para estos meses finales del año a través de un decreto. Pero la clave acá es que además ha ido un proyecto de ley que está debatiéndose en este momento, ahí vemos imágenes en la Cámara de Diputados, que ha estallado el debate dentro de la oposición. Yo creo que el oficialismo con este proyecto de ley, que obviamente tiene pros y contras, ¿no? Tiene aspectos muy discutibles, pero que por el otro lado encuentra a una oposición que viene hace rato planteando que hay un problema de impuestos o mucha presión impositiva en la Argentina, y esto es efectivamente una baja de impuesto importante para, insisto, 800.000 trabajadores que son en relación de dependencia, en blanco, los que más ganan dentro del universo de trabajadores formales. Ahí está hablando Martín Tetaz en este momento porque Juntos por el Cambio ha presentado una posición muy firme en contra de la eliminación de la cuarta categoría, de la baja de este impuesto, casi hasta trastocando los roles, digamos, como si fuera oficialismo y no oposición. Y ha salido Javier Milei, y esta es la sorpresa del día, o no tanto, a apoyar la baja del impuesto y a votar en la Cámara de Diputados, a expresar su voto a favor de la reducción del impuesto a las ganancias, y eso ha detonado los cruces entre el oficialismo y sobre todo dentro de la oposición, entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, con Javier Milei, que quiere elegirse como principal líder de la oposición. A ver si podemos escuchar, y vamos ya urgente al Congreso, pero a ver si podemos escuchar un fragmento del discurso de Milei, bueno, de alguna manera generando este debate y estos cruces muy fuertes entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Mirá. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Bueno, ahí escuchaban una argumentación filosófica, si se quiere, más teórica de Milei respecto al impuesto a las ganancias. Me parece lo más interesante del discurso de Milei no fue eso, algo que viene diciendo hace rato Milei respecto a los impuestos, sino el cruce con Juntos por el Cambio y con el oficialismo. Eso estuvo muy picante, fue lo más fuerte del discurso de Milei, donde Milei sale a rebatir el argumento de Juntos por el Cambio que le dice estás votando con el kirchnerismo. Y él textualmente, ahí frente a los bloques de Juntos por el Cambio y del oficialismo, dice me vienen a decir a mí que voto con el kirchnerismo. Y ahora va a contar Claudio Slotnick, enumera una serie de proyectos que dice él son muchísimo más graves, que no tiene que ver con la baja impositiva,
y esos han sido acompañados por diputados de Juntos por el Cambio. Y además hace un eje de campaña muy fuerte, se ve un Milei muy cómodo en el manejo de los tiempos electorales, porque desde el Congreso, en su rol de diputado, allá al fondo, con sus dos bancas, la de Villarruel y de Milei al lado, sale con un discurso muy fuerte, a ver si ahora en un ratito lo podemos recuperar, un discurso muy fuerte a la casta política, apuntando al oficialismo, pero apuntando fundamentalmente a Juntos por el Cambio, porque hoy está disputando los votos de Juntos por el Cambio para ganar en primera vuelta o entrar en el balotaje con Massa. Vamos con Diego Nicolás, que está en el Congreso. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Y claro, muchos se preguntan cómo se pudo lograr el quórum, porque el oficialismo necesitaba también de algunas sillas, algunas bancas ocupadas para lograr el quórum. Bueno, no solo Milei facilitó el quórum en esta sesión, también lo hizo la izquierda y también lo hicieron algunos partidos provinciales y sobre todo hubo alguna sorpresa por algunos diputados de Evolución Radical que en un puñado fueron y se sentaron y pudieron garantizar el quórum para que allá pasado el mediodía comience esta sesión. Claro, hasta ahora los distintos bloques han expresado su posición a favor, excepto, como decíamos, Juntos por el Cambio. Habrá que ver al momento de votar, que será dentro de un ratito nada más, antes de las 8:30, si esos diputados de Evolución Radical que garantizaron el quórum van a votar a favor o en contra. Hay muchos que dicen que garantizaron el quórum, pero votan en contra. Así que esperaremos a ese momento para ver qué posición toman. Y vos recién hablabas, Maxi, de la posición que puso Milei, de lo que dijo, y fue bastante llamativo después, por ejemplo, cuando habló José Luis Esper, que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, y dijo, me encuentro en una encerrona, dijo Esper, porque toda la vida pensé que iba a votar una ley para bajar impuestos. Pero dijo Esper, si esta ley de bajar impuestos no tiene un correlato con la baja del gasto, no tiene ningún sentido. Por eso fue también Esper bastante crítico a esta ley que se impulsa hoy aquí en la Cámara de Diputados y que el oficialismo confía en poder darle media sanción dentro de un rato nada más. Diego, bueno, volvemos ahí en cualquier momento a ver qué está pasando también en el Senado y cómo ha cambiado esto. El eje está el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, tengo entendido ahí en el Congreso, Javier. Sí, nos dicen, supuestamente está en la oficina de Cecilia Moró. Recién veíamos que quien encabeza, quien preside la sesión en diputados no es la presidenta de la Cámara de Diputados, que es Cecilia Moró, sino José Luis Gioja, uno de los vicepresidentes de la Cámara. Supuestamente Massa está siguiendo el debate en la oficina que antes ocupaba, antes de ser ministro de Economía, como presidente de la Cámara de Diputados, y hoy la ocupa Cecilia Moró. Están los sindicatos afuera, movilizados de CGT y CTA. Está Marcelo Padovani en el lugar. Marcelo. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Sí, han demostrado una gran capacidad de movilización desde las 10:30 de la mañana hasta esta hora, que ya se han retirado algunos manifestantes, Maxi, pero ha movilizado la CGT orgánicamente y las dos CTA también, ¿no? Esta central que está separada, bueno, hoy se ha unido aquí frente al Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley del ministro de Economía, Sergio Massa, para eliminar directamente la cuarta categoría. Un dato, Maxi, aquí han puesto un escenario desde temprano, ¿no? Un escenario que en realidad es un camión cruzado que tiene unos parlantes arriba. Y aparentemente, después de obtener esta victoria legislativa, Sergio Massa, todo hace prever que se va a aprobar en diputados, ¿no? Después de esto, Sergio Massa va a salir a hablar aquí ante los manifestantes que, reitero, han venido en gran número desde la mañana, muchos del interior también, movilizados por la CGT y las dos CTA fundamentalmente, Maxi. Bien, perfecto. Marcelo, ahí se ve poquita gente ya a esta hora. Porque bueno, pues son trabajadores de los gremios más importantes, ¿no? De camioneros, de bancarios, de petroleros, de ESMATA. Son todos gremios que tienen salarios que hoy estaban pagando impuestos a las ganancias, arriba de, en algunos casos, 600.000 pesos mensuales. E incluso algunos gremios petroleros y demás, arriba de 1 millón de pesos mensuales. Y para estos hay efectivamente la eliminación del impuesto. Es decir, el impuesto pasa hoy de 800.000 personas tributando a 90.000, solo directivos de grandes empresas y demás. Fíjense cómo salió Juntos por el Cambio con todo, con Luciano Laspina, que es el economista
que está más cerca de Patricia Bullrich, a cuestionar fuertemente no solamente el proyecto de ley, sino el acompañamiento de Milei, de los libertarios, de este proyecto de ley. Porque, insisto, acá se ha corrido el eje del debate, ¿no? Me parece que Juntos por el Cambio, que quiere confrontar permanentemente con el oficialismo, está encontrando un cruce muy fuerte por retaguardia. Y la retaguardia es Milei llevándose los votos de Juntos por el Cambio, con un discurso, insisto, muy fuerte y muy consistente en el sentido de, para mí, los impuestos siempre han sido un robo. Yo estoy a favor de cualquier baja de impuestos, textual Milei. Yo estoy, parafraseando a Friedman con el tema de la emisión monetaria, dice: estoy a favor de la baja de impuestos en todo momento y en todo lugar. Milei, más allá de que obviamente todos, sobre todo Juntos por el Cambio, dicen: pero ojo, porque la baja de esta impuesto significa más déficit fiscal, la única forma de financiarlo hoy es emisión monetaria, eso implica más inflación, que también es un impuesto, pero como decía Friedman, sin legislación. Mirá lo que decía Luciano Laspina. Hay algo más llamativo, y ya voy terminando. Hay un hilo conductor entre el kirchnerismo y el quórum, pasando por la izquierda, los diputados vecinalistas que siempre se prestan a este tipo de delirios, amigos todos, pero digámoslo, poca contribución al país, y el anarco-libertarismo, los dos que se sentaron allá. Ese hilo conductor es uno solo, es la casta sindical que hoy movilizó a todos estos señores que han puesto en la Plaza de Mayo para recibir este cheque de 1.250.000 pesos que lo abonará el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas, soportando una hiperinflación. Esa es la única verdad, es esa casta sindical, la misma que está en Plaza de Mayo y que ya está negociando con los que quieren venir a gobernar la Argentina y a cambiar la Argentina de pleno. No hay otra explicación. Muy bien, Laspina. A ver si se entiende. Acá no importa que Laspina hable de la casta sindical, pues ya estamos aburridos de escuchar el discurso monotemático de cuál es el eje de Juntos por el Cambio, cuál es el eje del oficialismo permanentemente. Acá la novedad es que Laspina habla de manera muy despectiva de esos dos diputados que se sentaron allá y que quieren gobernar. Está hablando de Milei y Villarruel, de los dos ahí, y diciendo que hay una alianza entre la casta sindical y Milei. Ese es el título. ¿Se entiende? Se cambia totalmente el debate y el eje respecto, porque qué gracia tiene que Laspina de Juntos por el Cambio esté disparando contra la casta sindical. Lo hicieron 8 años, cuando eran gobierno y cuando eran oposición. La novedad acá son los cruces feroces que se generaron hoy a partir del proyecto de baja de ganancia entre Juntos por el Cambio y Milei en un proyecto concreto. Fíjate, respecto a qué mejora y qué no mejora la situación y el bolsillo de la gente en esta situación. Laspina le dice: el plan fantasioso de la dolarización necesita de una hiperinflación al principio para lograr esa dolarización. Tiene que saber la sociedad y este recinto que el objetivo de algunos es deliberadamente ese. Por eso dan quórum y por eso votan a favor. Y después fue Milei el que responde a esta acusación de Laspina. Laspina dice: están abriendo la puerta a la hiperinflación y Milei, en todo caso, después de la hiperinflación, vendrá con la dolarización. Pero está diciendo, ojo, que esto es... Y miren cómo responde Milei. Yo creo que en un discurso, desde el punto de vista político, muy articulado, cómo se pone en el centro de la escena, porque todos están discutiendo alrededor de Milei. Y el proyecto es del oficialismo, es de el ministro de Economía candidato de Sergio Massa. Miren lo que decía Milei. Digamos, lo veo tan preocupado, digo, ¿por qué? Porque las tapas de diario no los quieren mostrar votando algo con el kirchnerismo. Bueno, mire, les recuerdo que le aprobaron el presupuesto con déficit fiscal, que es algo inmoral. Le han avalado la locura del Fondo Monetario Internacional. O sea, o han hecho leyes ustedes mismos, como la ley de góndola o la ley de alquileres, que son ataques directos al derecho de propiedad. Digamos, un desprecio por la libertad total. Y además les recuerdo que en estas semanas que tomó lugar el desastre que causó el ministro, en aquel momento, Kicillof, con YPF,
Hay 34 de los suyos votando en eso y que son parte también de la oposición amarilla, que al momento de meterle la mano en el bolsillo a la gente, ahí parece que no les molesta. Por lo tanto, lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época. Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. Y en ese grito de libertad, lo que nosotros queremos decir es que nos vamos a estar preocupando solamente por el bienestar de los argentinos, independientemente de lo que quieran hacer y carpetear distintos lugares de la política y distintas operaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, ahí está Milei, que insisto, está muy cómodo. Una cosa es ser oposición, otra cosa es campaña política, otra es gobernar. Ahora, creo que Milei ha encontrado el lugar justo en su campaña. Respecto a, sobre todo, a los cruces con Juntos por el Cambio. Porque uno tiene la impresión de que en cualquier tema Milei le termina haciendo bullying a Juntos por el Cambio. Porque el argumento principal de Juntos por el Cambio es vota junto al kirchnerismo. Y Milei le dice, pero bueno, me dicen que vota junto al kirchnerismo y saca el listado de leyes. E insisto, la política no se trata de la grieta del pasado. Uno tiene la impresión de que no es la grieta del pasado, sino es la discusión de argumentos, si sirve o no sirve. Y Milei de alguna manera sobrevuela esos argumentos, está por arriba de eso. Ahora vamos a tener un debate con dos dirigentes, uno del espacio de Milei y otro de Juntos por el Cambio. Lo sumo a Diego Reynoso. Obviamente de la Universidad de San Andrés, el ministro de Economía, Sergio Massa, retoma la iniciativa. Digamos, el gobierno con los anuncios y demás. Nadie puede evitar pensar que esto tiene un tinte electoral, que el oficialismo vino, yo lo mostré el otro día, haciendo 12 meses consecutivos de ajuste fiscal, es decir, licuando toda la jubilación, el gasto social, las transferencias a provincias, todo corriendo detrás de la inflación, porque estaba en la negociación con el fondo y necesitaba los desembolsos, si no se le descontrolaba todo. Y una vez que el fondo lo obligó a devaluar y después le envió el desembolso, el gobierno dijo, bueno, me desaté las manos, ya estoy. Perdido por perdido, hago lo que haría cualquier gobierno, y en especial un gobierno peronista en esta instancia, que es soltar algunos pesitos en el bolsillo de la gente. En el caso del impuesto a la ganancia es una rebaja impositiva que tiene mucha polémica respecto a qué sector estás en este sentido beneficiando. Pero hay que reconocer que, a diferencia del kirchnerismo, era un proyecto desde el 2013 de Sergio Massa, que el propio kirchnerismo discutía y cuestionaba. Pero bueno, el kirchnerismo hoy está acompañando desde atrás, hace silencio, y el ministro de Economía presenta este proyecto que de alguna manera corta la discusión con la oposición, porque, ya lo veían recién a Milei, acompaña. ¿Cómo estás viendo esa dinámica donde Milei, bueno, sale principalmente contra Juntos por el Cambio, a discutir que le cuestionen a él estar acompañando un proyecto del oficialismo? Desde hace un mes que Milei controlaba la agenda de discusión pública. De hecho, llegamos a las PASO discutiendo los temas que Javier Milei quería que todos los demás discutan. CONICET y lo que sea, todos los temas eran los que él ponía. Yo diría a Sergio Massa, con estas medidas, no solo con el tema de ganancias, ya hace, yo te diría, una semana, algo así, recuperó la iniciativa política y está haciendo discutir a todos sobre la agenda de Sergio Massa. Iba a decir del gobierno, pero en realidad la agenda de Sergio Massa, ¿no? Entonces esto es una, digamos, yo te diría, un punto de inflexión, por ahora, ¿no?, en la forma en que se venía haciendo la campaña. Ahora se discute esta agenda. Esta agenda, cuando vos seteás la agenda, como dicen los comunistas, esa agenda, controlás la agenda, lo que tratás es de poner temas que haga que los demás se sientan incómodos debatiendo y que en cierta medida en la opinión pública te beneficien a vos. Entonces, esta agenda puso muy incómodo a Juntos por el Cambio, porque tiene que sostener la posición del gobierno o contradecirse con lo que venían sosteniendo ellos respecto del tema de ganancias. Entonces, en ese sentido, el gobierno, ¿se entiende?, avanza sobre esa incomodidad desde el punto de vista electoral. Estamos hablando de la elección, ¿no?, independientemente de las cuestiones filosóficas que uno puede no compartir con Milei respecto del sentido del impuesto a las ganancias. Y Milei
lejos de esquivarle a la agenda, se siente cómodo con la discusión, porque aparte no entra en contradicción, me explico, con sus posiciones, con lo cual quedaron de vuelta en el sándwich, no solo en la distribución electoral, pero quedaron de vuelta en el sándwich del debate Juntos por el Cambio, ¿no? En el Congreso hoy se vio de manera muy clara. Lo sumo a Javier Calvo y a ver si podemos ver un poquito de imágenes del Congreso, a ver si están argumentando los diputados de adentro del Congreso. Recién estaba Martín Tetaz, que es otra de las espadas en economía de Juntos por el Cambio. Ahora está Cecilia Moró presidiendo la Cámara. Se había ausentado hace un ratito. Está el diputado Daniel Arroyo en uso de la palabra. Bueno, ahora va a hablar Arroyo del oficialismo. Gracias, señora presidenta. Voy a ser verdaderamente breve. Creo que para evaluar una ley hay que tomar dos criterios: si es justa y si es racional. Si es justa, si está generando derechos, si está mejorando las condiciones. Arroyo, y el diputado Juan Marino también va a ver qué está sucediendo. Continúe, diputado. Bueno, Arroyo. ahí están hablando ahora los diputados del oficialismo. Javier, el oficialismo consiguió quórum sí. gracias al apoyo de parte de la oposición. Sí, no llamó la atención el apoyo de Milei y de Victoria Villarruel, que le dieron quórum. No llamó la atención el de los 4 representantes de la izquierda, del Frente de Izquierda, encabezados por Bregman, que también además dijeron que van a votar a favor del recorte del impuesto a las ganancias, lo mismo que La Libertad Avanza. No llamó demasiado la atención el apoyo para el quórum de 3 peronistas federales, Graciela Camaño, el topo de voto, y ojo con este nombre, Natalia de la Sota, teniendo en cuenta la diputada por Córdoba, que ella dijo que va a votar a Schiaretti para la elección presidencial, y sin embargo Schiaretti dijo que su bloque no va a apoyar el recorte del impuesto a las ganancias y su diputada lo va a apoyar. Le dio quórum y lo va a apoyar. Ojo con esa grieta que se empieza a abrir en el peronismo no kirchnerista. Pero lo que más llamó la atención y tal vez explica un poco la irascibilidad de Juntos por el Cambio hoy en el recinto, que después bajó a dar, una vez que estaba el quórum, bajó a dar el debate, fue la postura de un sector del radicalismo de evolución que lidera a nivel nacional Martín Lustó, pero que en la Cámara de Diputados lidera la mano derecha de Lustó, que es Emiliano Jacobiti, que fue uno de los 4 integrantes de Evolución Radical, de la línea interna del radicalismo. El radicalismo en la Cámara de Diputados está dividido en 2 bloques. Uno lo lidera Emiliano Jacobiti y el otro lo lidera el diputado por Córdoba, Mario Negri. Bueno, bajaron 4 de los 12 diputados que tiene Evolución en la Cámara de Diputados y le dieron quórum, aunque anunciaron que ellos van a votar en contra. Hay que ver, y después les quiero preguntar a Damián Arabia, que está acá con nosotros, porque Bullrich hoy dijo que les pidió a sus diputados que se abstengan en vista de la banderita levantada de offside, en donde queda Juntos por el Cambio, que siempre dijo que había que bajar los impuestos y ahora dice que no hay que bajar los impuestos porque generan hiperinflación. Bueno, Bullrich dijo hoy, desde un acto, ante los micrófonos, que ella iba a instruir para que se abstuvieran. Vamos a ver cuando sea la votación qué es lo que hace el bloque de Juntos por el Cambio. Claro, hubo muchos, y ahora introducimos a los 2 dirigentes para plantear el debate entre el espacio de Milei y Juntos por el Cambio, pero hubo varios cruces en Twitter. Sobre todo salió fuerte todo el esquema de redes sociales de Juntos por el Cambio cuestionando el apoyo de Milei al proyecto. Yo insisto, me parece que con un debate viejo, ¿no? Que es acompaña los votos del kirchnerismo. Porque la verdad es que si rascás bien, el kirchnerismo no apoyaría este proyecto. Lo que pasa es que el kirchnerismo ahora apoya cualquier cosa, porque necesita urgentemente ver si suma algunos puntitos desde el punto de vista electoral, Unión por la Patria. Pero a ver si podemos saber ahí en Twitter, donde
distintos tuiteros salen a cuestionar. Atención, Milei votará a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias para las personas físicas. Acompaña al Frente de Izquierda. Los únicos que quieren votar en contra son Juntos por el Cambio. Sale Darío Epstein y repostea a Milei. Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político. Y lo mismo hicieron distintos dirigentes del Espacio de la Libertad Avanza de Javier Milei, ¿no? Sí, decime. No, que justamente el tema de impuesto a la ganancia además impacta en un segmento del electorado que es de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Claro. Entonces es un costo político muy alto que tenés que pagar si votás en contra de eliminar el impuesto a la ganancia. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque creo que un sector del electorado que es de Juntos por el Cambio, pero también a un sector del electorado que es del peronismo, sobre todo de los gremios más fuertes, de obreros industriales, de obreros de los sectores más fuertes, más poderosos, incluso de bancarios, que tienen mucha representación con el actual oficialismo, y votos que se han fugado a Milei, de sectores medios que se han ido a Milei en la última elección. Ahora vamos a ver un poquito la radiografía del voto de Milei. Está Nahuel Sotelo, que es diputado provincial de La Libertad Avanza, y está Damián Arabia, que es candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, de acá desde la ciudad de Buenos Aires, y un hombre muy cercano a Patricia Bullrich. Empiezo con Arabia. Usted salió muy fuerte a cuestionar la baja del impuesto a las ganancias y de alguna manera a cuestionar no solamente al ministro Sergio Massa, sino también al propio Milei, que apoya esta baja. Mira, buenas noches. En definitiva, lo que está armando hoy Sergio Massa es un caldo perfecto para una situación de hiperinflación. Este plan de Sergio Massa, que viene estirándolo continuamente, se llama Plan Tic-Tac, ¿no? Tic-Tac, 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 va haciendo como una bomba. Yo te quiero contar, cuando hace 40 años en la Argentina teníamos un billete de 1.000 pesos, como el que tenemos ahora, arrancó una inflación como la que tenemos ahora, con la que surgió Sergio Massa. Asumió con el 70% de inflación, el ministro del hierro caliente. Y pasamos a tener este billete de 10.000 pesos. 10.000 pesos. Entonces el ministro Fierro Caliente, que ahora tiene la inflación de 120%, pasó a tener este nuevo plan, ¿no? Que es un plan platita. Entonces dice que va a bajar impuestos, pero en realidad lo que está generando es una lógica hiperinflacionaria que no dice cómo va a bajar el gasto público o si lo va a bajar. Y en esa situación la Argentina llegó a esto. Un billete de 1 millón de pesos. Hace 40 años la Argentina llegaba a este billete. Esto parece hoy ilusorio. Estos billetes los coleccionaba mi abuelo, que se los llevó puesto la hiperinflación. Yo los guardo siempre en la billetera, los llevo. Porque es la Argentina a la que no tenemos que llegar. Entonces, el plan tic-tac de Massa, de tratar de generar medidas totalmente electoralistas, hace un año ese ministro de Economía pasó del 70% al 120% de inflación. No puede frenar esta situación porque lo único que hace es seguir financiando el gasto de la política. Dijo que iba a terminar con los ñoquis, no terminó con los ñoquis. Dijo que iba a bajar el gasto público, no bajó el gasto público. Y ahora de pronto, a 2 meses de que se le termine el gobierno, dice que es un defensor de la baja impositiva. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la perdurabilidad de esto? ¿Cuál es la lógica de un presupuesto que no tiene? El presupuesto anterior proyectaba un 60% de inflación, 120%, ministro Massa. Entonces, realmente, lo que está haciendo el gobierno es en una permanente y consecuente situación de plan platita, plan platita, plan platita. A ver cómo llega Sergio Massa al balotaje. Poco serio. Vuelvo a lo mismo. Este billete, 1 millón de pesos. Fue hace 40 años en la Argentina. Hoy tenemos la peor inflación de la Argentina de los últimos 30 años. Y el responsable tiene nombre y apellido. Se llama Sergio Massa. Entonces, ¿cuál es el sentido? Ahora viene a decir que quiere reducir los impuestos. Después de 20 años de kirchnerismo, que lo único que hicieron fue aumentar los impuestos. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que está proponiendo? A ver, Nahuel Sotelo. No, la verdad es que comparto la visión con Sergio Massa totalmente. Digo, es el máximo responsable de la inflación y la situación en la que estamos viviendo.
Lo que sí a nosotros se nos ha acusado de votar con Juntos por el Cambio, Frente de Todos, y justamente eso es lo que nosotros no vamos a caer. O sea, acá los partidos y las alianzas políticas votan de acuerdo a qué le conviene electoralmente y a la vez negocian a costillas del pueblo. Entonces nosotros, lo dijimos desde el primer momento, desde que nosotros aparecimos como fuerza política, dijimos, nosotros vamos a votar siempre la baja impositiva y nos comprometemos a no crear ninguno ni a subir ningún impuesto. Llega esto, a nosotros no nos importa. Si lo quiere proponer Miriam Bregman o Nicolás del Caño a una baja impositiva, la vamos a votar. No nos interesa si viene de Massa, de Juntos por el Cambio, del Frente de Izquierda. Queremos lo mejor para la gente. Bueno, hoy eso es bajar impuestos. Está bien, y dicen, no, pero la inflación y el gasto. Digo, si nos quedamos así, vamos a empezar a ver porque el gobierno puede hacer, no vamos a hacer nunca nada. Porque la realidad es que el gobierno ha fracasado y hace todo mal, pero bueno, hay un alivio para un sector de la población que es el 2% de la población nacional. A ver, introduzco esto también, ¿no? Que en la lógica política uno tiende a pensar que Patricia Bullrich en algún momento y también Cristian Ritondo de alguna manera pecaron tal vez de ingenuidad, ¿no? Porque cuando Massa anunció que se iba a presentar un proyecto para bajar impuestos, salieron a decir por las redes que estaban esperando el proyecto y que por qué no lo hacía ahora y que lo iban a votar en vez de esperar. Y el gobierno lo que hizo es instrumentarlo, la eliminación de la cuarta categoría transitoriamente por decreto para 800.000 trabajadores ahora a partir de octubre y envió el proyecto. Fíjense, el titular de la AFIP, Casareto, le decía eso a Patricia Bullrich. Por supuesto, en este Congreso hay que discutir las leyes. Nada más que para alguno le reflejo esto. Esto es un tuit de Patricia Bullrich. Cuando Massa dijo que iba a tratar este tema en el Congreso, ¿qué dijo la principal referente de la oposición? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Massa, ¿por qué no lo hace ahora? Usted es el ministro de Economía. Bueno, Massa lo hace ahora. Massa lo hace ahora. Y nosotros, de Unión por la Patria, Frente de Todos, lo hacemos ahora. Y por supuesto, no lo tomen a mal, pero algunos colegas, Cristian Ritondo, acá presente, dice, podés hacerlo ahora, mandá la ley que la votamos. Esto es 6 de septiembre a las 10:29, 1 millón de vistas. No haga menciones que me complica la tarea, diputado. 481.000 vistas. Y el diputado que recién habló, López Murphy, estaba con una foto sentado diciendo son las 11 de la mañana y estoy esperando a la mesa de entrada de que entre el proyecto. Acá está el proyecto. Acá estamos tratando el proyecto. 7 de septiembre, 11:48 AM. Por supuesto, nosotros escuchamos los llamados a la responsabilidad de los colegas. Bueno, ahí está Casareto, disculpas, un diputado de Entre Ríos, un diputado de tercera línea de Entre Ríos del oficialismo, diciendo la obviedad. Algunos, es más, sospecharon en algún momento que Cristian Ritondo, que tiene excelente relación con el ministro Sergio Massa, histórica amistad, no solamente relación política, muchos pensaron, bueno, pero están jugando en tándem. Porque Ritondo le había dicho, bueno, ministro, a ver, presente, lo estoy esperando, presente el proyecto. Y Bullrich salió a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Cómo se entiende ese rol de Juntos por el Cambio? El rol es muy claro. Nosotros estamos siempre a favor de la baja impositiva. Ahora, no hay que mentirle a la gente. Primero, para vos bajar impuestos, o sea, estás bajando el ingreso que tiene el Estado, tenés que bajar el gasto. Esto es como una casa. Vos decís, mira, voy a dejar este trabajo porque voy a dejar de ganar plata. Ok, estamos de acuerdo. Esperamos un dito. Ahora, el problema es Damián, bajar el gasto. Ahora lo completamos, porque ese señor que está hablando ahí, algunos dicen que es la mano derecha de Lustó, otros dicen que Lustó es la mano derecha de ese señor, que es Emiliano Jacobiti, el jefe de diputados del bloque Evolución del Radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. La reforma del sistema impositivo, hacerlo en momentos electorales. Uno de los que ayudaron al oficialismo a tener quórum para tratar este proyecto. A ver qué dice. Pero nosotros nos cansamos de decir que las actualizaciones de este impuesto tenían que ser por el índice de inflación y no por otro índice, porque era el único índice que reflejaba el valor adquisitivo
de las deducciones. Hasta ahora nadie se acordó de eso. Obviamente, cuando se acercan las elecciones y alguien piensa que con esto puede sacar más votos, se intenta meter todo y se producen algunas injusticias como las que van a quedar hoy. Particularmente yo creo que sí hay que cobrar impuestos, porque con los impuestos uno financia las políticas estatales. Obviamente uno tiene que tratar de que esos impuestos sean lo más justo posible. Yo creo que el impuesto a las ganancias es el más justo de todos, impuesto a la renta, mejor dicho, no impuesto a las ganancias, porque el que más tiene, más paga, y el que menos tiene, puede no pagar. Y el que cobra poco o tiene una renta no suficiente para las actividades que tiene que hacer obligatoriamente para poder tener una vida próspera, las tiene exceptuadas. Lo que sí creo que ahora, por arreglarlo rápido y de una manera electoralista, y aclaro que prefiero correr ese costo antes que siga como está, pero por hacerlo de una manera electoral y de una manera populista, vamos a cometer injusticias terribles. Yo le pregunto a alguno de los que está acá, que decimos que nos interesa la igualdad en la Argentina, que nos interesa la redistribución de riqueza en la Argentina. Ahí está Jacobiti. ¿Apoya o no apoya? No, ¿Dio quórum? no va a apoyar. No va a apoyar, No va a apoyar. pero dio quórum. Dio quórum, pero no va a apoyar, con una mirada tradicional del radicalismo, que es que apoyan los impuestos, la existencia de impuestos. No tienen la mirada ideológica de un sector del PRO y de un sector claramente unánime de La Libertad Avanza. El radicalismo tradicionalmente defendió los impuestos, y este impuesto que efectivamente es el más progresivo de la Argentina. A ver, vuelvo a Damián. Uno tiene la impresión de que hay una discusión en Juntos por el Cambio respecto a esto, ¿no? Porque Juntos por el Cambio tiene una postura muy clara, y así lo tuvo durante nuestro gobierno y así lo va a tener durante el gobierno de la Presidenta Burrich, que es: nosotros creemos en la baja de impuestos. Nosotros, Juntos por el Cambio, creemos en la baja de impuestos. Ahora, el problema es: vos bajás los impuestos, ok, eso es plata que le deja de ingresar al Estado. Perfecto, no hay ningún problema, le devolvemos al ciudadano. Ahora, para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto público. Porque si no, lo que va a hacer el señor Sergio Massa es darle a la maquinita de los billetes, de imprimir billetes. Esa maquinita va a generar más inflación, y esa inflación va a ser el impuesto más crudo y más cruel que van a tener los argentinos. Entonces, yo entiendo, digamos, la necesidad de esta baja impositiva, el proyecto de ley que no es es para tal. el 2024. Milei dijo, bueno, está bien, sí, obviamente tenemos que bajar el gasto, pero estoy con Por la cierto, motosierra. porque a Massa ya no estoy le importa. esperándolo con la motosierra. Massa está jugado, entonces no le importa, está pateando para adelante la pelota. Y lo que hace es el plan platita, que lo único que hace es imprimir más billetes, imprimir más billetes, imprimir más billetes, y que lo pague Dios. Si le sale bien Pero en digo, una de a ver, esas, no le importa. Milei hoy, que es el que tiene más probabilidad de gobernar, dice, Un bueno, triple empate. Bueno, está bien, triple empate, pero digamos, todos dicen, está en una posición, si se quiere, privilegiada, con buenas chances. Dice, bueno, está bien, esto es un punto del PBI, los espero con la motosierra. A partir del 10 de diciembre veré dónde corto el gasto para que esto no sea más emisión monetaria. Eso es clave, Maxi. A ver, creo que Juntos por el Cambio ha hecho campaña en el 2015 con la eliminación de los impuestos a las ganancias. Tuvieron 4 años, no hicieron absolutamente nada. Ahora el decreto ya está. La ley que se vota es para el 2024. Recién escuchaba la próxima presidente. Bueno, si va a ser la próxima presidente, a nosotros no nos preocupa, porque nosotros venimos a bajar el gasto político y el gasto público. Digo, esto es un beneficio para los trabajadores. Ahora eso de sentarse y decir, no, va a generar hiperinflación, va a generar hiperinflación. ¿Por qué? Si supuestamente van a ganar. Digo, si ustedes creen que van a ganar a Juntos por el Cambio, le digo, si ustedes creen que van a ganar y dicen que hay que recortar el gasto político y el gasto público, como lo hace La Libertad Avanza, ¿cuál es la preocupación? Digo, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Porque no les preocupó ponerse de acuerdo para votar un presupuesto que generaba déficit. ¿Les preocupa esto? No les preocupó ponerse de acuerdo para votar el plan del FMI en hoja en blanco al gobierno. ¿Les preocupa esto? Digo, hay muchas incoherencias, y hace apenas 10 días los principales dirigentes de Juntos por el Cambio decían, vamos a votarlo, y ahora fingen demencia. A ver, dos cosas respecto a esto, y vamos a ver los principales puntos del proyecto. En primer lugar, a ver, para que se entienda bien,
el gobierno venía 12 meses consecutivos de ajuste. Lo que pasa es que, claro, como la oposición dice, quiero ajuste, y Massa no iba a ser campaña diciendo estoy ajustando, pues es peronista. Pero a ver si se entiende, los jubilados venían 20 puntos abajo de la inflación. Los planes sociales lo mismo. Es decir, nosotros hemos mostrado los gráficos de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto a cómo fueron 12 meses consecutivos de ajuste. Después de eso, de ajuste en términos de licuación inflacionaria. Es decir, todos los gastos del sector público corriendo por detrás de la inflación, salvo 2 o 3 excepciones. Pero en términos reales hubo una caída del gasto público en términos reales de más de 1 billón de pesos, que es ahora lo que el ministro Massa quiere poner en 2 o 3 meses en los bolsillos. Pero en el medio hubo una devaluación. La devaluación aceleró más todavía la inflación y licúa más el ingreso de la gente. Siempre que hay una devaluación, cualquier gobierno, y mucho más si está en una campaña electoral, quiere compensar algo. Macri le pasó lo mismo después de las PASO. Bajó el IVA. Es decir, eliminó el IVA para la canasta básica y otros instrumentos en la misma línea, porque también salió del acuerdo con el fondo, que lo venía monitoreando hasta ese momento. Y respecto al 1.500.000 pesos de piso ahora del impuesto a las ganancias, que parece muy elevado, efectivamente, porque el salario promedio en la Argentina en blanco está en 350.000 pesos, y informal está por debajo de eso, pero son $2.000. Es decir, son $2.000 para pagar impuesto a las ganancias. Es cierto que tenés toda la sociedad pauperizada. Ustedes cuestionan lo que no se termina de entender, insisto, porque vinieron haciendo campaña respecto a la baja de impuestos. Lo que no se termina de entender es que la baja el posicionamiento. Milei dice, bueno, sí, está bien. El nuestro es un posicionamiento claro. Nosotros creemos en la baja de impuestos. Ahora, para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto. Lo que no podés hacer es lo que está haciendo el ministro que le da la maquinita. Es decir, ¿por qué Massa? Vos decís, hace un ajuste. Massa no hace un ajuste. Massa no ataca el problema principal que tiene su gobierno, el cuarto gobierno kirchnerista, que es la inflación. Entonces no hace el ajuste, porque con la inflación, en realidad... Ese fue el ajuste. Bueno, está bien. La licuación inflacionaria del ingreso de todos los argentinos. No hace el ajuste del Estado, no hace el ajuste del gasto político, del gasto público. Entonces vos el problema lo seguís teniendo. Porque el problema lo tenés con la inflación, que es el peor de los impuestos. Lo decías vos al comienzo del programa. Entonces, el problema que vos tenés acá es bajar los impuestos. Yo estoy de acuerdo. Siempre estamos a favor de bajar los impuestos. Ahora, esa baja impositiva tiene que ir acompañada por una baja del gasto público, del gasto político. Porque si no, lo único que vas a hacer es vender espejito de colores. Vas a decir que estás bajando un impuesto y en realidad le vas a estar dando la maquinita de la inflación que se va a terminar morfando y vamos a terminar en ese billete de $1 millón de pesos. ¿Cuáles son los puntos principales de los 6 puntos de lo que se va a aprobar hoy en diputados, después va al Senado? A ver, solamente van a pagar el impuesto a las ganancias los ingresos superiores a los 15 salarios mínimos, que hoy equivalen a un salario bruto de 1.770.000 pesos, 1,5 millones de pesos de bolsillo, pero bueno, esto se va a actualizar 2 veces al año, en enero y julio, siempre sobre la base de cuánto está el salario mínimo. Con los números hasta este momento, bueno, solamente 88.000 trabajadores van a pagar el impuesto a las ganancias, son los que obviamente están por encima de estos valores que estamos comentando. Los que paguen el impuesto van a tener una alícuota progresiva de entre 27 y 35%, ya no arrancan el 9%, sino entre el 27 y el 35%. El aguinaldo va a quedar exento de ganancias. Y por último, esta ley, este beneficio que se está dando, no incluye a los altos cargos de las empresas, ni a los funcionarios políticos, ni a las pensiones de privilegio, y a las jubilaciones de privilegio. Bueno, sumo en esta discusión, porque se metió también la discusión sobre la dolarización, porque salió Javier Milei, es otra de las banderas de Javier Milei, el tema de la dolarización, salió muy provocativo contra Carlos Melconian. Había un artículo con una frase de Melconian, no sé si estaba sacada de contexto o cómo fue, porque Melconian está en contra de la dolarización, y Milei retuiteó ese artículo publicado en un portal, a ver si podemos tomar ahí el tuit, y provocó a Melconian diciendo, y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas
como corresponde y te das cuenta que es posible. Otro que ha sido derrotado, viva la libertad, carajo. Y había un textual ahí de Infobae, la dolarización debe ser ordenada. Y salió Melconian con todo, ¿no? A subirse porque está buscando el debate con Milei. Para eso lo nombraron economista jefe o futuro ministro de Economía de un eventual gobierno de Patricia Bullrich y dijo esto. Querido Javier, un gusto hablar contigo. Veo que has venido al debate. Ahora, te confundís. ¿Alguien te dijo o vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste? Quiero insistirte por enésima vez. No es las cuentas bien, las cuentas mal y todo eso que andas diciendo. Me invitas a comer fideo con tuco, voy, no tenés ni fideo ni tuco. Entonces, una vez más para que te quede claro, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar. Eso es lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenés ni fideo ni tenés tuco. Entonces, decí la verdad. También agregué, y no te lo contaron, te dije que la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito así, de un programa, de un plan. ¿Cuál es tu programa y tu plan? Un abrazo. Bueno, Javier, no engrupas a la gente, es la frase de Melconian diciendo que Milei está vendiendo humo con el tema de la dolarización. Ya había dicho espejito de colores y demás, con la metáfora de ni tuco ni fideos, porque no hay dólar en la Reserva del Banco Central y nadie le va a prestar 50.000 millones de dólares a Argentina para que ensaye en el laboratorio si puede dolarizar, es decir, canjear el circulante de pesos y ver qué hace con las LELIQ, los depósitos en pesos. Sí, Melconian está buscando debatir con Milei, ¿no? Discutir. De hecho, lo planteó recién en el video. Milei ya dijo que no va a debatir con Melconian, que él es candidato a presidente y va a debatir con los otros candidatos a presidente, no con el candidato a ministro de Economía. Con lo cual, claramente Melconian trata de subirse a esta pelea para debatir con Milei en algo que sabe que es complicado porque Milei no le va a dar, porque no tiene por qué, porque como suele pasar, Diego lo puede confirmar, el que va ganando, el que va adelante, nunca quiere debatir con cosas que tal vez lo pueden dejar mal parado. Mejor seguir así, surfeando la ola. Yo creo que con este tema en particular de la dolarización me parece que hoy se le abrió una puerta a Milei para que cuando sea gobierno, hacer un plan de estabilización, como están evaluando parte de sus equipos económicos, con un ancla fiscal, un plan de estabilización tradicional, y en todo caso dejar la dolarización para más adelante, en un futuro lejano y demás, pero ponerse manos a la obra. Recordemos que si gana el 10 de diciembre asume y el 20 de diciembre tiene que estar pagando medio aguinaldo, jubilado, planes sociales, empleados públicos y demás. ¿Y con qué creen que va a pagar eso? ¿Que lo va a pagar con dólares? No, lo va a pagar con emisión del Banco Central. A menos que Massa le deje lleno de depósitos en pesos los bancos oficiales, cosa que obviamente no va a ocurrir. Digamos, porque todo lo que se financia hoy, tarde o temprano, es con emisión monetaria. Por eso hay un déficit fiscal. Y en parte también con deuda en pesos, ¿no? Se va renovando la deuda y parte hay un financiamiento neto, pero es menor en relación al déficit fiscal. La ventana que se le abre a Milei, la declaración es hoy del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, siempre una cosa es la campaña política y otra es gobernar en la Argentina. Y a veces lo que uno ve como obstáculos en la campaña, por ahí cuando llegas a gobernar decís, bueno, y por ahí desactivo si sale la Corte Suprema como salió hoy el presidente de la Corte, Rosati. Sí, ya lo había planteado en algún coloquio en alguna empresa de grupo de medios sobre este tema de la dolarización que es inconstitucional. Hoy lo dijo con todas las letras en una entrevista que publicó el diario El País de España. Tenemos ahí la placa con un textual en donde Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, insiste con que si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación, dice Rosati. Puede haber 1000 implementaciones de economistas sobre el tema, pero hay que tener una moneda que se emita en la Argentina para que eso sea constitucional. Es
Eso plantea Rosati, insisto, no es la primera vez, pero lo dice con todas las letras a un mes de la elección, obviamente yendo sobre una bandera de Milei, que es la dolarización de la cual ya hemos hablado acá en alguna oportunidad, en varias veces, que últimamente ya no la plantea como algo que va a ser inmediato. Ojo este tema, porque vos podés en campaña decir la casta son estos, todos los que están en contra mío son la casta. Pero la Corte Suprema de Justicia ya vio pasar a Cristina, ya vio pasar a Macri, lo va a ver pasar a Alberto Fernández y verá y esperará al próximo que llegue. Sí. Y eso es parte de las instituciones de un país. En Estados Unidos, Trump se puede dar el lujo de enfrentar a la Corte Suprema o Bolsonaro en Brasil y demás, pero acá si encima sacudís la institución Corte Suprema, y bueno, después es muy difícil crear confianza en cualquier instrumento de política económica. O sea que Milei va en algún momento, más allá del registro electoral, cuando se acerque, si efectivamente gana la elección en octubre o en el balotaje, va a tener que revisar un poco el plan para gobernar, porque obviamente lo que necesita Milei es meter goles gobernando en algún momento. Es decir, que le salgan las cosas bien por lo menos los 6 primeros meses, el primer año, para obviamente tener un gobierno que genere confianza y que pueda estabilizar la situación económica. Y me parece que no va a poder ningún gobierno, no lo ha podido hacer el kirchnerismo con mayoría en las dos cámaras, y tampoco está bueno que Milei piense eso, digamos, en que porque tiene una Corte Suprema que considera que dolarizar es inconstitucional, empiece una campaña, un enfrentamiento con la Corte Suprema. Sí, de hecho, Milei ha criticado a la casta política, ha criticado a la casta empresarial, nunca dijo ni mu de la justicia. Ni una palabra, digamos, ni para endiosarla ni para pegarle, con lo cual también habla ahí de una relación cordial, un guiño en su momento de Milei con la justicia en general y con la Corte Suprema en particular. Bueno, veremos cuándo, como se preanuncia en sectores de la justicia, el fuero contencioso administrativo ante un eventual gobierno de Milei empiece a recibir denuncias por irregularidades legales de medidas que se pueden dictar desde el Poder Ejecutivo. Bueno, esto decía el otro día con Trebuch, Milei respecto al debate con Melconian. Me parece que ahí Milei está muy cómodo porque, insisto, no me parece que esté en el eje de un debate de economistas, digamos, sino en un debate político electoral y no hay duda de que Milei viene ganando esa partida en el debate electoral. Es más, te voy a decir algo. Hasta este momento nosotros habíamos armado 5 propuestas para dolarizar. ¿Sí? Bueno, ahora vienen fondos de inversión a proponernos ellos la dolarización. Bueno, ahí va. Es decir, hay tuco, hay fideo, para vos, para él, para todo. Melconian dice no hay tuco ni fideo. Bueno, porque Melconian tiene problemas para sumar con un ábaco. Es decir, un tipo que te dice que en un balance contable, una cuenta del activo tiene un número negativo, tiene problemas contables. Bueno, o sea, no sabe de contabilidad, no sabe de equilibrio general de stocks, no sabe de equilibrio general de flujos, no sabe básicamente de teoría monetaria, no sabe que el dinero es un bien de intercambio indirecto, no sabe de finanzas, no sabe de opciones reales, no jamás en su vida vio un problema de evaluación y mucho menos una reestructuración. Vamos al tuco y los fideos. Vamos al tuco, hay tuco y fideo, me decís. Y sí, te estoy diciendo. Bueno, y te estoy diciendo de dónde salió. A Milei, más allá de la discusión y demás, del balance y demás de las reservas netas negativas, que es la medición que hace el FMI en el informe, el FMI lo obligó al gobierno argentino, a este gobierno, a publicar reservas netas negativas, es decir, mostrar que en la reserva tiene todo préstamo y en términos de los dólares disponibles no tiene nada, tiene menos 4.000 millones de dólares en este momento. Pero más allá de esa discusión, me parece que Milei encuentra el eje diciendo yo voy a resolver los problemas y se llama dolarización. ¿Ese va a ser un reclamo a Milei de sus votantes o los votantes, así como dice dolarización, podrá decir cualquier otra cosa? Lo que esperan es que efectivamente después cumpla la resolución de los problemas, que es básicamente la inflación. Tenés muchos segmentos diferentes del voto, ¿no? El voto libertario, llamamos así, se compone de muchos segmentos. De hecho, la pregunta sobre la dolarización
entre los votantes de La Libertad Avanza es del 45% de acuerdo. No es que es el 100% de acuerdo respecto Entre el votante de La Libertad Avanza. Entre los votantes de La Libertad Avanza. Entonces, es independiente, digamos, quiero decir, hay otros reclamos que Milei también canaliza o representa, o es el, me voy a poner en lacloiano, es el significante vacío de un montón de demandas que las dos coaliciones no han logrado satisfacer o atender. Y en ese sentido me parece que va a tener un margen, me da la impresión. De hecho, me parece que también lo están. Ahora es raro lo que está planteando Milei, porque, no sé, hace un mes atrás, por todos los medios pasaban diciendo que no era hora, que era una reforma de segunda generación, un plan a 35 años. Yo lo escuché a Rodrigo Marra, por ejemplo, decir eso. Entonces digo, puede ser un tema ahora, el tema de la dolarización y demás, una discusión ahí con Melconian, tratar de correrlo de eje, hacerlo discutir la agenda que él quiere, pero en principio te diría, los votantes de La Libertad Avanza tienen un montón de demandas más complejas, digamos, que solamente la dolarización. Quiero mostrar un adelanto de esto, ¿no? Viendo un poquito lo que tiene tan preocupado a las dos coaliciones del oficialismo, del peronismo, Unión por la Patria, y a Juntos por el Cambio, que es el votante de Milei, porque el votante de Milei salió de algún lado, y salió obviamente del votante de Alberto Fernández en el 2019 y del votante de Macri. Sí. No es que vino, no es inmigrante, digamos, que viene de otro país el votante de Milei, sino que son los mismos votos que han aparecido de algún lado. Fíjense esto que tiene en sus estudios Aresco, y después lo voy a tratar de analizar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, pero es muy interesante. Hoy le da 37%, ¿no? a Milei. Ojo, estoy hablando Federico Aurelio Aresco, que fue una de las pocas consultoras que el propio Milei consultó unos días antes del domingo 13 de agosto y que le daba 27, 28, que más se acercó. Tengo entendido que la Universidad de San Andrés también está en estos... Diego, que vos también estás viendo algo similar. Estamos en 38.7. Bueno, también lo están viendo muy arriba. margen de error, que es el 3%. Exactamente. Pero lo que me interesa es, más allá del nivel, porque insisto, hay que tomar con pinzas el tema de las encuestas, después de lo que ha pasado. Fíjense, 18 puntos de ese 37 votaron a Macri, 11 puntos votaron al PJ en el 2019 y 8 puntos votaron a otras fuerzas. Atención con esto. Obviamente el principal perjudicado es el Juntos por el Cambio, pero le está sacando una cantidad de votos muy importante también al PJ. Y la otra placa, y esto es lo que quiero debatir después, que rompe la idea total que tenían en el gobierno respecto a que el votante de Milei es un votante cheto de clase alta. No. A ver si podemos mostrar rápidamente. El 18 puntos de los 37 son de sectores bajos, 10 puntos de sectores medios y solo 9 puntos de sectores altos. Es decir, la resistencia hoy a Milei viene fundamentalmente de sectores altos y de aquellos que tienen más de 50 años. Es el otro dato que después se ve ahí. De los 37 puntos, 30 son menores de 50 años, 30 puntos menores de 50 años, y solo 7 puntos vienen de mayores de 50 años. Después quiero un poquito analizar esos datos, porque lo que ve ahí es que Milei arrasa entre los jóvenes y tiene resistencia a partir de los mayores de 50. Pero arrasa entre los jóvenes. Estamos hablando de que menores de 30, 65% lo votan a Milei. O 50% lo votan a Milei, menores de 20, 65% lo votan a Milei. Es decir, un fenómeno que es muy, pero muy llamativo. A ver si lo podemos analizar en un ratito. Es que te tiro una frase. Me parece que es concomitante con la edad, correlaciona con la edad, pero la explicación es la formalidad o la informalidad del empleo. Las personas que tenemos más edad, de alguna manera, estamos en el mundo de trabajo más formalizadas. Las personas de menor edad están menos formalizadas. Y el discurso, vamos a decirlo así, antiestado, déjame ponerlo así, ¿no? Antiestado, antiintervención estatal, hace más ruido entre los que estamos formalizados que entre los que no están formalizados. Por lo tanto, la relación es esa, digamos. Los otros ya viven en el mercado sin ningún tipo de regulación, que me parece que son los votantes de Milei, ¿no? Aunque sea un mercado que no es el mercado solamente de
de la fintech o del que está... No, Rappi, claro, qué sé yo. de la informalidad de la Argentina. Sí. Cito de vuelta a Ramiro Marra diciendo, les pedimos a los de Rappi que nos ayuden a repartir las boletas, etcétera, etcétera, porque considera que ahí hay una constituency que es de La Libertad Avanza. Bien, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, un dato clave económico. Claudio, titúlalo. Bueno, el Banco Central otra vez comprando dólares. Bueno, atención, dos datos, ¿no? Mientras vemos ahí el debate en diputados, y está ahí en un salón de diputados el ministro de Economía, reunido con Cecilia Moró, con el titular de la AFIP, está siguiendo de cerca, obviamente, el debate, porque, bueno, es el proyecto con el cual el oficialismo retomó la iniciativa, como decía Reynoso, ¿no? En vez de estar corriendo de atrás permanentemente con la crisis económica y estar debatiendo eso, se está debatiendo otra cosa, y eso le da aire al oficialismo. Bueno, en medio de todo esto, a ver si podemos ver ahí, ¿está la imagen? Sí, está la imagen de Massa ahí con el titular de la AFIP, con Cecilia Moró y con algún otro diputado ahí en el recinto. ¿Tenías un datito? Bueno, sí, hoy el Banco Central compró 62 millones de dólares. En lo que va de septiembre ya suma 512 millones, 26 días consecutivos de compras de parte del Banco Central. Pero atención, porque así como está comprando dólares, también está interviniendo en el mercado de los dólares alternativos, sobre todo el dólar bolsa. Hoy, digamos, se calcula que entre 25 y 30 millones de dólares por día está vendiendo, digamos, en esas operaciones de compra-venta de bonos, pero donde se le van también reservas. Hoy a último minuto hubo una operación, digamos, donde se escapaba la brecha y tuvo que salir justamente a vender. El dólar bolsa finalmente terminó en los mismos valores de ayer, 680 pesos, el contado con liqui 738 y un poquitito más arriba el dólar blue, 740, ya había terminado en 738 pesos, pero bueno, sigue siendo un mercado que está bajo presión dolarizadora, con un banco central que interviene, y aún así, gracias al dólar soja 4, como están entrando unos 100 millones de dólares por día, y bueno, se queda con divisas. Bueno, Guillermo Michel era el otro funcionario que está ahí con Massa y es el cerebro, de toda la ingeniería, efectivamente, del impuesto a las ganancias y todas las medidas que se han tomado. Y atención, la medida autónomos, ¿no? Que era lo otro que había quedado pendiente y que en las últimas horas empezaron a precisar. Sí, van a sacar por resolución de la AFIP una postergación en los vencimientos del IVA para los autónomos hasta el mes de diciembre, o sea, va a haber una, entre comillas, ganancia financiera, pero el gobierno se compró para los autónomos. Autónomos de ingresos mensuales de hasta... 2 millones de pesos. 2 millones, aproximadamente 2 millones de pesos, pero el gobierno se comprometió a mandar también ahí un proyecto de ley para mayores beneficios, esto que está proponiendo para esta última parte del año, para 2024. Macri en Córdoba apoyando a Patricia Bullrich. Sí, primera recorrida de campaña pospaso del expresidente. Fue Patricia Bullrich a Córdoba en las últimas horas, fue ayer hasta hoy a la mañana, y el expresidente fue después. ¿Por qué coinciden por separado? Patricia Bullrich no se quiere mostrar mucho con Mauricio Macri, cree que le puede restar votos. ¿Pero por qué Córdoba? Bueno, porque Córdoba fue hasta hace poco la capital nacional del antikirchnerismo, o la capital nacional de Juntos por el Cambio. Del macrismo. A razón 2015, a razón 2017. En 2019 ganó, fue uno de los pocos lugares donde no pasó la ola celeste del Frente de Todos. Ganó en 2021 y en las PASO 2023 quedó tercero. Juntos por el Cambio en Córdoba quedó tercero. Primero quedó con 33 puntos Javier Milei, La Libertad Avanza. Segundo, Schiaretti con 27 puntos. Y tercero, Juntos por el Cambio. Obviamente, Unión por la Patria, 8 puntos. La capital capital nacional. En Córdoba le pasó a Juntos por el Cambio. Entonces, hay que ir a buscar votos ahí. O las abuelas, viste, el jueguito, este compró un huevito, este lo saló, este lo cocinó.
Este lo sirvió y gordo sinvergüenza se lo comió. Uno tiene la impresión de que Juntos por el Cambio, que arrasó, venía arrasando en todas las elecciones. Que estaban discutiendo que se quedaban con la gobernación y la perdieron. Que estaban discutiendo que se quedaban con Córdoba Capital, que la perdieron. Y después salió Milei primero en Córdoba. Primero en Córdoba. Votante total de Juntos por el Cambio. Pero votante fiel, que venía votando desde el 2013 a Juntos por el Cambio. Y bueno, lo que están buscando ahí es recuperar el voto corazón de Juntos por el Cambio. Exactamente. Con Macri tratando de acercar algo ahí. Totalmente, que en algún momento, en alguna otra campaña, Macri le había dicho delante de Schiaretti, un viejo amigo de Mauricio Macri, que él se sentía cordobés, claro, porque en Córdoba todos votaban a Macri en la época presidencial o como candidato presidencial. Parece que ya no. Cierro con Nahuel Sotelo y con Damián Arabia. La otra discusión, ¿no? Hay mucha discusión respecto a la dolarización y también ahí hay un debate fuerte entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. Bueno, recién veía esto para ser completo. Recién veía el video de Melconian que decía: no le mientan a la gente. Digo, Melconian, que es parte de ahora de una fuerza política que principalmente le está mintiendo a la gente porque hizo campaña diciendo vamos a bajar los impuestos, ahora cuando tiene la posibilidad no lo hace. Voy por el otro tema. Sale a hablar Rosati. Nosotros que se quede tranquila la gente, que no vamos a hacer absolutamente nada que no sea constitucional, que no sea de acuerdo a las leyes argentinas. Digo, Javier Milei dijo, hay 5 planes. Lo que sea mejor, más rápido y que vaya de la mano de la ley, eso. Bueno, ahí vuelvo con Nahuel. Sí. No, un poco, digamos, el concepto acá es... Él decía que iba a dolarizar, después como comentaron acá, no sabemos si va a dolarizar, no va a dolarizar, si es de cuarta, tercera, quinta generación, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, cuál va a ser el equipo, cuál va a ser la estructura política. La verdad es que, digamos, lo que se ve es mucha improvisación, un salto al vacío y poco claridad. Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos un equipo preparado y que tenemos claro lo que tenemos que hacer. No se pueden poner de acuerdo ni siquiera en bajar o no al recinto. Digo, ese equipo que dicen queda solamente en la parte discursiva, pero cuando se pasa para realmente ver y demostrar, queda totalmente en el aire. Así que, como decía recién, nosotros analizamos y no estamos viendo cómo tenemos un poder, cómo negociamos a costillas del pueblo. Nosotros queremos lo mejor para la sociedad y a eso apuntamos. Sí, se lo ve a un Milei que oscila entre lo ideológico, digamos, los planteos que viene haciendo hace años, y el pragmatismo. Y dentro del pragmatismo algunos le cargan las reuniones con Barrio Nuevo, con Gerardo Martínez, es decir, con la casta, de la casta del sindicalismo, ¿no? Y también de la política. Barrio Nuevo no solamente hace sindicalismo, sino de la década de los 90 o de antes hace política. Sí, lo llamativo, lo más llamativo de Barrio Nuevo, con esos antecedentes, que fue recontra alcahuete de Menem y que ocupó el cargo con Menem, pocos se acuerdan, de funcionario encargado de repartir la plata para las obras sociales, es que hasta el cierre de la lista del 24 de junio apoyaba la candidatura presidencial de Guado de Pedro. Y ahora no solamente apoya a Milei y se reunió con él, hay una foto muy linda de Barrio Nuevo al respecto, con un leoncito, sino que ya Barrio Nuevo está... ¿Barrio Nuevo con un leoncito? Sí, sí, la tenemos. Es muy simpática, No le importa. por decirlo de una manera. Barrio Nuevo está ya vendiendo que va a poner al ministro de Trabajo o a quien esté encargado de la política de trabajo de Javier Milei y que también va a poner a la persona que trate con los sindicatos por la repartija de las obras sociales. Estoy cerrando, pongámosla a Barrio Nuevo con un leoncito. ¿En serio está con un leoncito? Pongámosla, ahí lo tenés, mirá, sí. mirá que Gordito, no nos preocupa que un radical, un peronista se vuelva liberal. Nos preocuparía más si un liberal se vuelve peronista radical, pero no está pasando, así que estamos tranquilos. No, Mirá no, que... las contradicciones de Milei es como ya una cosa diaria, ya ni se puede explicar, creo que ellos... Está bien, no pero de todas maneras...
Y el kirchnerismo no puede decir nada, porque Barrio Nuevo lo abrazaba a Hugo de Pedro y ahora lo abraza. Pero claro, Macri pero también se abrazó, Nuevo, Lo de Barrio Nuevo ya es como... Macri también se abrazó. Lo de Barrio Nuevo ya es como la creme de la creme, creo que es poco serio. Yo creo que parte del sindicalismo la tiene clara, de que pasan lo político Bueno, hoy ya van todos ellos juntos quedan, ahí, digamos, ¿no? apoyando el pacto, como dijo nuestro economista, Luciano Gracias, Peña, ¿no? El pacto gracias a sindical. todos. Nos fuimos, nos estamos retirando. Gracias, Diego Reynoso. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau.